El 30 de septiembre del año 2019, el Papa Francisco publicaba la Carta Apostólica Peruit Illis, con la que establecía el tercer domingo del tiempo ordinario que se dedique para la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra queda justo a continuación de la celebración de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, con lo que somos capaces de ver una intención del Santo Padre de marcado carácter ecuménico e incluso interreligioso con nuestros hermanos mayores los judíos. Hoy hemos querido compartir la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano con biblistas de nuestra diócesis, todos profesores de la Facultad San Isidoro de Sevilla y además colaboradores fieles de nuestro semanario diocesano Iglesia en Sevilla. Y con enorme alegría hay que agradecerle la presencia en el estudio porque hemos hecho pleno, teniendo algunos que alterar sus compromisos ya adquiridos, sus clases, ajustarlas para que así podamos estar aquí. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos estamos refiriendo a Antonio Guerra, Antonio José Guerra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Álvaro Pereira. Hola, buenas. Miguel Ángel Garzón. Buenas tardes. Y Pablo Díez. Buenas tardes. Me gustaría empezar poniendo sobre la mesa una cuestión en la mente de muchos católicos, ¿no? Cómo los hermanos protestantes saben tanto de la palabra de Dios, la tienen tan frecuente y son tan recurrentes a ella, y nosotros nos falta esa destreza, ¿no? Pues sí, es verdad, Adrián. Tengo en las clases de la Facultad de Teología precisamente un estudiante evangélico, protestante, que sabe mucho más de algunos textos bíblicos que la mayoría de alumnos, incluso que algunos seminaristas. Eso se debe a una razón histórica. Las iglesias evangélicas reformadas, pues con el axioma de la sola escritura, solo se dedicaron a leer la Biblia, mientras que las iglesias católicas del Mediterráneo, por ejemplo España, se dedicó más bien a la devoción popular, a la religiosidad popular, a la devoción a la Inmaculada y a la Eucaristía. Pero eso ha cambiado desde hace mucho tiempo ya. Sin embargo, todavía en el inconsciente colectivo de los católicos está que es más importante las devociones que leer la Biblia. Por eso este domingo tiene como misión que los cristianos redescubran la belleza y la profundidad de leer la palabra que nos salva. Ha sido una intuición del Papa Francisco, pero la Iglesia ya de antemano ha estado fomentando este trato frecuente con la palabra entre los católicos, ¿no, Pablo? Bueno, a partir del Concilio Vaticano II se plantea el acceso de los fieles de una manera cercana y más intensiva a la palabra de Dios. La idea era que muchas personas pudieran leer directamente el texto, que se hicieran cursos de Biblia en las parroquias, que se animara bíblicamente a la gente, que se entrara en temas de lección divina. Era un poco familiarizar a las personas con la palabra de Dios. En parte se ha conseguido, en parte no, porque, bueno, primero hay que tener en cuenta el perfil de las parroquias y segundo, pues, que claro, que no es tan fácil muchas veces montar ese tipo de grupos. Y se ha dado una paradoja curiosa. La gente en el preconcilio leía muy poco la Biblia y la gente ahora supuestamente la lee más, pero conocían más los relatos bíblicos que ahora. Sí, la historia sagrada, la lectura de historia sagrada. Y se lo sabían todos. Ahora, si quieres hacer en un concurso cultural una pregunta para que la fallen, la haces de Biblia y no tienen problema. Miguel Ángel, tú que tienes experiencia en grupos de lección divina, ha sido una de las apuestas de la Iglesia a la hora de animar al creyente a hacer lectura orante, ¿no? Pues sin duda alguna, Adrián. Podemos decir que el gracia a la lección divina, ¿no?, que puede ser el nombre que englobe, como decía Pablo, pues a esta modalidad, ¿no?, de otros grupos de bíblicos que hay en las parroquias, que se pueden llamar así, ¿no?, pues taller de Biblia o grupos de oración bíblicos, pero bueno, en definitiva, pues beben, ¿no?, de la fuente de la lección divina, ¿no?, la tradicional lección divina monacal. Y gracias a ella yo creo que se está acercando el texto como no texto muerto, sino lo que es, ¿no?, el Dios que habla, dialoga con su pueblo, y cuando se ora con la palabra, uno se encuentra, ¿no?, con el Señor. Al final la lección divina es eso, es el encuentro con el Señor, la palabra de Dios, quién es la palabra de Dios a través, pues, de esta revelación, ¿no?, consignada por escrito en la Sagrada Escritura. Y como decía también el Papa Benedicto XVI, ¿no?, en una alocución que hacía cuando se presentaba también, ¿no?, por otro texto del Magisterio, él hablaba, ¿no?, que la lección divina provocaría una primavera espiritual, ¿no?, en la Iglesia. La lección divina es un método, ¿no, Miguel Ángel? Es un método, sí, es un método de oración, ¿no? Simplemente pues es una metodología, seguir unos pasos que permiten este encuentro, ¿no? La lección divina es el encuentro con el Señor a través de una metodología, de un camino, ¿no?, siguiendo unos pasos, que es como indica esta palabra, que pues son muy sugerentes, ¿no?, el leer el texto y desde ahí pues el
acercarse a esta meditación, esta oración y contemplación. No sé si... ¿Cómo? Pues sí, claro, yo creo que es muy importante enunciar al menos los pasos, que los has dicho ya ahora mismo, pero luego cómo podrían nuestros oyentes adentrarse, cómo sabrían nuestros oyentes dónde entrar para poder informarse de la lección. Bien, eso, la lección divina tiene estos pasos, ¿no? que son básicos, es como la espina dorsal de toda lectura orante, que parte por lo esencial, que es qué dice el texto, ¿no? Comprender bien el texto desde, bueno, pues todo lo que son los conocimientos bíblicos que uno pueda poseer, o que te puedes servir de ellos en comentario, una buena Biblia, un buen comentario, una buena Biblia editada, un buen material de lección divina o de oración bíblica, y desde ahí, desde ese conocimiento y comprensión del texto, pasar a la meditación, que es la meditación, esta palabra, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me provoca? ¿Cómo me está hablando el Señor con ella en mi situación vital? Y desde ahí, este corazón de la lección, que es este encuentro con el Señor, el responderle, ¿no? Él te ha hablado y ahora tú con tu palabra le hablas al Señor desde la oración, desde la alabanza o la petición que te suscita, o la petición de perdón, o la acción de gracias, la súplica, ¿vale? La palabra provoca en ti una palabra al Señor, que muchas veces también pues puede ser orar con la misma palabra, ¿no? El mismo texto te da ya el abecedario, ¿no? El lenguaje para responderle a Dios. Y termina todo esto en una contemplación, quedarte en el Señor, sentir que el Señor está contigo, que estás en ese abrazo, ¿no? Podemos decir de encuentro, y cómo provoca una actitud, un cambio, una conversión de la mente, del corazón en tu vida. Sería qué dice, qué me dice, qué le digo, y ya quedarme yo en ese encuentro para que el Señor vaya orando, ¿no? Qué bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hay algo, Antonio, que te quería preguntar a ti, porque también está muchas veces en la mente de nuestros fieles de la parroquia, de los grupos de fe, y es ¿por qué estos libros y por qué no otros? ¿No? Esa tentación o esa atracción hacia los apócrifos, esto es verdad, esto no es verdad, esa inspiración, ¿no? ¿Cómo realmente la Iglesia resuelve el que al final pues sean estos libros los que declara la Iglesia, que son palabra de Dios revelada, y otros pues tienen a lo mejor alguna verdad, pero no os podía la Iglesia como calificarlos, ¿no? Así. Ante todo, nuestra Iglesia no es la religión del libro, es la religión de la persona. Entonces nosotros no creemos en un libro que ha bajado del cielo como si fuera un ascensor, ¿no? Que trae ya escrita con la misma mano de Dios todo lo que nos tenemos que creer, ¿no? Es una palabra humana, escrita por hombres, y que la Iglesia reconoce en ella una inspiración. O sea, una inspiración, ¿por qué? Porque entiende que detrás de esa palabra humana está una palabra de Dios. Y así fue reconocida por el mundo judío, y así fue recibida por el mundo naciente de la Iglesia, que nace en un contexto judío, pero que duda cabe que asume todo el cuerpo literario que los judíos pues llaman Sagrada Escritura. Incluso más. La Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento que la Biblia judía. Más libros, porque están los libros que estaban escritos en griego por los judíos, pero que ellos no lo recibieron como inspirados. Nosotros sí. La Iglesia, ante todo, la Biblia nace en la Iglesia. Y es la Iglesia la que se preocupa por transmitir un mensaje. Y es ella la que se encarga de recopilarlos y hacer selección. Entonces, cuando hablas de apócrifos, es verdad que el Hollywood y todas estas cosas que nos intentan meter, pues, esta sospecha, ¿no? Y, no, la Iglesia esconde. Apócrifos no son libros prohibidos. De hecho, en los apócrifos aparecen cosas que la Iglesia luego ha asumido como propias. ¿Cómo se llaman los abuelos del Señor? ¿Se llama? No están en la Biblia. Ahí están, no están. Sin embargo, están los apócrifos. O sea, que los apócrifos eran libros piadosos, preciosos, pero que no transmitían, digamos, lo que era el testimonio apostólico. O sea, cuando la Iglesia hace esa selección, se fija bien en esa verdad del testimonio apostólico. Y eso es lo que hace diferenciar. Es decir, este libro sí y este libro no. ¿Pero por qué? Porque quieren transmitir lo que Jesús dijo a través de los apóstoles. Todo eso lo encontramos en la Constitución de Iberbum del Vaticano II, que para nosotros se supone una carta magna para poder ir resolviendo todo esto que la Iglesia durante mucho tiempo, con la asistencia del Espíritu Santo, ha ido al final afirmando como verdades de fe, pero la Iglesia no se quedó en la de Iberbum, sino que avanzó e incluso encontramos un magisterio en Benedicto XVI a raíz de un sínodo que se dedicó a la palabra de Dios, y que se expresa al final en una exhortación apostólica que se llama Verbum Domini,
¿Qué aporta, Álvaro, este nuevo magisterio de Verbum Domini a la reflexión de la Iglesia sobre la palabra de Dios? Bueno, ahora que ha muerto Benedicto XVI, yo animo a la gente vivamente a que lean la Verbum Domini. Muy sencillo, poniendo Verbum Domini en internet, aparece una página del Vaticano donde uno se puede descargar gratuitamente la encíclica. Y se la puede leer, si no entera, a saltos, porque no hay nada en ella que no sea interesante. Podemos destacar muchas cosas. Quizá algo que al hilo de lo que ha dicho don Antonio Guerra, Benedicto estaba muy sensibilizado con decir que el cristianismo no era la religión del libro, sino la religión de la palabra. Entonces, él mostraba que en la sinfonía de la revelación divina, o sea, Dios, un Dios bondadoso que se quiere comunicar con nosotros y que quiere expresarse y establecer un diálogo de amor, entre esos elementos emplea la escritura inspirada para comunicarse con nosotros. Además, en este mundo también muy polarizado, donde la gente está siempre en unas dialécticas contrastantes, él propone un diálogo fecundo, una armonía entre la fe y la razón, entre la ciencia exegética, la lectura bíblica más puramente científica, y el estudio teológico más profundo de una palabra que no está muerta, sino que está viva y es Cristo encarnado. Y por último, yo destacaría en la Verbum Domini todo lo que se dice sobre la liturgia y la vida de la Iglesia. Benedicto XVI dice que uno entiende la Escritura cuando la escucha, la proclama en la celebración litúrgica y después la intenta hacer vida. La palabra es un camino de celebración, apertura a la presencia de Dios en nuestro mundo y de transformación personal y social. No puedo desaprovechar esta ocasión que me da este programa para tener a 4 biblistas consagrados en la diócesis, ¿no? Para que me digáis cada uno desde el punto de vista personal cuál es vuestra palabra preferida, cuál es la palabra con la que vosotros ha marcado o ha sido significativa en vuestra vida. Bueno, esto es realmente complejo y complicado. Esto es como a quien quiere más, papá, mamá. Algún texto de toda la Biblia, digamos que todo es un pastel, ¿no? Que donde uno pincha, pues seguramente va a encontrar alimento y donde vas a llevar un buen bocado, ¿no? Pero ciertamente pues hay más dulce, ¿no? Bueno, yo aquí quizás en la mesa, junto con Pablo, estamos más en la orilla del Antiguo Testamento, aunque estemos más también, lógicamente, ¿no? Viviendo siempre desde Cristo y el Nuevo, pero bueno, yo hablaría de pues, los textos de los profetas, ¿no? Los textos que quizá a veces desconocemos, pero que realmente tenemos ya, ¿no? La presentación de un Dios amor, un Dios Padre, Madre, lleno de ternura, que lo que quiere es pues nuestro gozo, ¿no? Que encontremos el gozo y la alegría. Bueno, pues quizá algunos textos, ¿no? de Isaías, sí, sobre la alegría, ¿no? O Oseas, ¿no? Cuando habla del el Dios que se desposa, ¿no? con su pueblo, y todo esto, bueno, pues al final pues también quizá el texto que también fue muy decisivo en mi itinerario más personal pues fue el de la Anunciación también, la Anunciación, donde la palabra que al final pues se hace carne, esta palabra que está en el texto, porque es Cristo, pues al final gracias al sí de María, que provoca y anima a nuestro sí. Pablo. Pues como dice Miguel Ángel, es bastante difícil, pero bueno, yo siempre soy amigo de los libros que no suelen gustarle a nadie. Tendría un texto de Deuteronomio, que es el Shema, capítulo 6, y también otro de Levítico, que la gente cuando oye Levítico se pone las manos en la cabeza, pero el mandamiento del amor al prójimo está ahí. Qué bonito. Qué bonito y muchas gracias, Pablo, porque con la ronquera que hoy has amanecido, te has presentado aquí para cumplir tu compromiso y estás haciendo un esfuerzo enorme, así que muchas gracias. Antonio. Pues confirmo la palabra de mis hermanos de que es complicado elegir entre tan gran abanico, ¿no? que Dios nos pone, pero a mí me llama mucho el tema de la confianza, y resalto quizá el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Entonces, y centrándome solo en ese tu vara y tu callado me sosiegan, esa vara, ese callado que suena, pero que no se ve el pastor que anda, pero es el chasquido suave que te invita a caminar sin ver, pero confiando porque está. Entonces, como que voy contigo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Luego escucharlo es una experiencia espiritual, porque te vas imaginando realmente al Señor cómo lo vais presentando. Álvaro. Decía el diácono San Efrén, el siglo V, que la Biblia, la Escritura, es como un diamante
que la gires por donde la gires, siempre te da un rayo de luz nuevo. O sea que ahí tenemos que estar en guardia con escoger textos, ¿no? En las catequesis siempre leemos el buen pastor, el hijo pródigo y el buen samaritano, y nos perdemos un montón de textos fascinantes, incluso algunos que son difíciles, que siempre tienen rayos de luz nuevo. Pero bueno, yo escojo quizás no el más bonito literariamente, ni siquiera el más profundo, pero el más central, que para mí fue fundamental en mi experiencia de fe cuando era adolescente. Es lo que le dijo el joven a las mujeres: buscáis al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Ese es el texto que para mí estoy dando la vida por eso, ¿no? Qué bonito. Pues mira, yo sí me gustaría que despidiésemos este programa con una invitación por vuestra parte y una animación a nuestros oyentes a que se adentren en este mundo de la palabra de Dios, ¿no? Porque me parece que es como un lugar privilegiado, a veces desconocido, como decíamos al principio del programa, y que sin embargo, pues teniendo a vosotros aquí, mejores animadores para frecuentar la palabra no los voy a encontrar. Así que os animo a despedir este programa con cada uno invitando a nuestros oyentes a la palabra. Bueno, qué deciros. La palabra, como dice bien la palabra, dice, es guía para tus pasos. Dedícale tiempo a esta palabra, pero con paciencia. No busques una respuesta facilona y rápida. Dedícale tiempo sin tiempo. Es decir, deja que esta palabra resuene, pero al estilo de María. Yo me quedo con una expresión que la Biblia se explica a sí misma, esa expresión intertextual que decimos siempre. Porque yo cuando le recomiendo a mis alumnos una Biblia, recomiendo la de Jerusalén. No por la traducción, sino por los paralelos. Que una persona vea que un texto está evocando a otro, que la Biblia está interconectada, que yo puedo navegar por ella encontrando miles de lugares comunes y que todo es algo unitario que remite a la misma idea trascendente. Ángel. Yo recordaría quizá ahora mismo también aquí las palabras de San Jerónimo, ¿no? El gran biblista o patrón de los biblistas y amante de la palabra, que él nos dijo, ¿no? Que el desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, ¿no? A Jesucristo. Entonces, el acercarnos a esta palabra escrita, pero que es, como decía antes, el conocer mejor al Señor, al bucear y aprender a bucear, pues, como decía Antonio, pues dedicando tiempo, ¿no? Y yo invito, ¿no? a hacer esta lectura orante, ¿no? A buscar grupos bíblicos, pero sobre todo también buscar orar en conjunto, en común, unión, en grupo. Es muy, muy, muy buena la lectura personal, pero tremendamente enriquecedora el compartirlo en grupo. En la diócesis tenemos muchos grupos, ¿no? También, pues bueno, yo puedo ofrecer uno, ¿no? Todos los miércoles de 6 a 7 y media, ¿no? En nuestra iglesia de San Alberto, que también está vinculada, ¿no? Este grupo, ¿no? A la delegación de catequesis, pero sobre todo es un grupo abierto a quien quiera todos los miércoles hacer esta experiencia de lectura orante, ¿no? Con la Lección o en cualquier otro grupo, ¿no? Que busquen y que oren en grupo, además y eso animará la lectura personal para conocer mejor a Jesucristo. Muchas gracias, Álvaro. En Hechos 8 aparece un eunuco que era un ministro leyendo un texto de la Escritura y se le acerca a Felipe, el diácono, y le dice, ¿entiendes lo que lee? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces él le explica. Así que ahora viene la cuña publicitaria. Nosotros somos profesores de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, así que yo animo a todos los que nos escuchan a que se vengan a la facultad, se apunten, pueden apuntarse a una sola asignatura. Empiezan con Introducción a la Escritura, siguen con Evangelio Sinóptico, después Pentateuco, después San Pablo, y verán cómo le intentaremos explicar lo mejor posible. Vénganse a la facultad. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Qué deciros? Que gracias por vuestra generosidad, por dedicarnos este tiempo, por animar en este Domingo de la Palabra que vamos a tener dentro de 2 días, a que podamos nosotros realmente adentrarnos en este mundo y conocer a Dios desde ahí. Así que muchas gracias por vuestra dedicación, no solamente hoy, sino por supuesto en la Facultad San Isidoro de Sevilla y por supuesto en todas las colaboraciones que hacéis en la Delegación Diocesana de Medios y en todo lo que os pida la diócesis. Gracias.